Buenas tardes. La Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, continuando con su ciclo de conferencias virtuales de distintos temas de interés actual, me ha honrado con la invitación a ser parte de dichas conferencias donde abordamos distintos problemas relacionados con el actual y tenebroso COVID-19 que tiene a todo el mundo a maltraer. Mi nombre es Francisco Segura, soy profesor de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Americana de Asunción, ambas del Paraguay. El tema que me ha correspondido desarrollar no es fácil de desarrollar en breve tiempo. Se trata de estudiar el caso fortuito, la imposibilidad de cumplimiento y la imprevisión. Tres instituciones tradicionalmente consagradas, unas más antiguas que otras obviamente, para enfrentar el problema de los imprevistos o las irresistibilidades que sufren las partes de un contrato que les impiden continuar con él o cumplirlo en todo o parte. En el caso puntual del Código Civil paraguayo, estas tres instituciones están reglamentadas, otros de Iberoamérica tienen unas más, unas menos, otros, por ejemplo, no tienen la imprevisión legislada, pero sí tienen la frustración del fin del negocio, otros tienen todas las instituciones, como el Código Civil Argentino Nuevo, etc. Evidentemente, siendo una exposición destinada a todos los colegas de Iberoamérica, no quiero limitarme solo a exponer la cuestión del Código Civil paraguayo, sino intentaremos exponer el problema en general. Y traduciendo desde mi experiencia lo que conozco del derecho paraguayo, el derecho argentino y el derecho chileno, en menor medida a algunos otros de Iberoamérica. Antes de entrar concretamente al tema, me gustaría enfocarme en dos reflexiones que son necesarias, que no pueden omitirse en el estado de cosas que vivimos actualmente y que posiblemente vivamos todavía por largos meses. Por un lado, tenemos la cuestión de que este caso, llamémoslo en general por ahora, caso fortuito mundial que estamos sufriendo, 186 países tienen casos, de los cuales al menos 80 están en una situación grave, es un caso fortuito que afecta prácticamente, en mayor o menor medida, a todos los contratos y dentro de cada contrato a ambas partes. Eso es lo que le da el carácter catastrófico e inusual de la cuestión. Generalmente cuando uno en la cátedra enseña el caso fortuito, la imprevisión, la imposibilidad o cualquier figura similar, está pensando en el evento que le perjudica a una de las partes y no a la otra. Y por lo tanto esa parte tiene que tomar alguna herramienta del sistema legal para poder equilibrar el desequilibrio contractual que ese evento futuro e imprevisto ha provocado. Hoy en día, en cambio, nos vemos hasta una catástrofe general que afecta a todo el mundo y que no es solamente aquellos que sufren directamente la consecuencia de la pandemia en sí misma, sino lo que sufren a consecuencia de los actos de autoridad que han clausurado derechamente ciertos países, restringido el tráfico de bienes y servicios, cerrado determinadas actividades, cerrado los colegios, restaurantes, bares, cines y un larguísimo etcétera impensado hace algunos meses atrás. Y por otro lado, una segunda reflexión es que el derecho civil vive de abstracciones, a veces demasiado. Y la verdad que todas esas abstracciones al final tienen que servir a una solución de los conflictos. Mucha gente hoy que la está pasando muy mal requiere algún tipo de solución a sus conflictos lo más breve posible. Eso generalmente el derecho civil no lo puede ofrecer, dado que de derivar el debate a un juicio civil, en el mejor de los casos ese juicio civil dura un par de años, en algunos países mucho más, en ningunos mucho menos que eso, y difícilmente esa solución sea oportuna como la situación actual lo exige. De ahí que la necesidad que parece evidente es que los poderes legislativos de cada país adopten sistemas de leyes de emergencia, similar a como lo ha hecho Brasil. En algunos casos, como el propio Paraguay, solamente hay una ley que se ha abocado al tema puntual del pago de alquileres por algunos meses, y creo que eso es insuficiente. Requeriremos seguramente en algún momento, cuando pase la principal ola que nos está afectando, sentarnos a buscar algún sistema de emergencia que pueda adecuar el problema general y ofrecer soluciones relativamente próximas al problema.
Hechas estas dos reflexiones que no podemos dejar de tener de vista, para no creer ingenuamente que el derecho civil podrá ofrecer una gran solución al problema, aunque suene un poco desilusionante escucharlo, decíamos que básicamente son 4 instituciones de las más típicas del derecho civil contemporáneo las que evoca una situación como la que vivimos. Decíamos el caso fortuito, tal vez la más antigua, o sea, la más antigua de todas, la imposibilidad de cumplimiento, la frustración del fin del negocio y la teoría mal llamada hoy, porque en realidad cuando está legislada deja de ser teoría, ¿no es cierto? La imprevisión, diríamos simplemente. Insisto, cada uno de ustedes adaptará la cuestión dependiendo de sus códigos. Como decíamos, algunos códigos reconocen partes de esta, algunas menos, algunas más, de manera que intentaremos hacer un símil de todas ellas lo más compacto posible. Sobre el clásico y antiguo caso fortuito, no hay mucho que no se haya dicho ya. Tal vez lo que hoy advertimos justamente es lo poco que ha hablado el derecho tradicional del caso fortuito, y hoy nos parecería tan necesario haber hablado más. Generalmente, tal vez como consecuencia de la sociedad tan capitalista en la que vivimos, se habla mucho de cumplir las obligaciones, de pagar determinadas cosas. Libros y libros. Y poco se habla de no pagar, como cuando si un profesor planteara las alternativas para no pagar o los eventos que afectan al deudor, que lo pueden lastimar, la lesión del crédito, los abusos del acreedor y tantos otros temas interesantes, uno parece que es visto con desconfianza en ciertos foros, ¿no es cierto? No son temas que sean muy agradables. Y de ahí que quedaron un poco, digamos, subestudiados, menos de lo que deberíamos, como nos damos cuenta hoy en día. Así, el caso fortuito tradicionalmente ha sido entendido de dos maneras. Hay sistemas muy rígidos, como el chileno, por ejemplo, en que para su ocurrencia exigen de imprevistos irresistibles, o sea, 2 condiciones copulativas, con lo cual los ejemplos son muy escasos. Y otros, como el argentino, que son más tolerantes, si se me permite esa expresión, en que permiten un evento imprevisto o previsto irresistible. ¿Se entiende? En cuyo caso los ejemplos son un poco más posibles, dado que hay muchas cuestiones que pueden ser previstas. De hecho, hoy en día diríamos, incluso la pandemia puede ser prevista. Si queremos ser quisquillosos, recordemos lo que ha ocurrido con el tradicional torneo de Wimbledon, de tenis, que tenía un seguro contra, que no se crea, por suspensión por una pandemia. ¿Quién lo hubiera pensado, no es cierto? Y recibió el pago de la indemnización de ese seguro, según dicen las noticias, 141 millones de euros por esa póliza que había contratado. De manera que uno podría decir, mire, hasta esto es previsible. Si nos vamos a ese punto, en el caso chileno, ¿no es cierto?, siendo previsible ya no habría caso fortuito. Por supuesto no ha sido entendido tan rígido, pero para hacer el símil. En cambio, en el caso del derecho argentino, sería previsto, pero absolutamente irresistible, de la forma en que se produjo, y de manera que habría igualmente caso fortuito. Pero es bueno tener esa advertencia de que en realidad hay dos enfoques, un enfoque más estricto, que exige las 2 condiciones copulativas, y un enfoque menos estricto que permite las 2 alternativas. Por otro lado, obviamente el caso fortuito, el evento fortuito debe ser externo al contrato, por algo es imprevisto, ¿no es cierto? Y no depender de la conducta de uno de los contratantes. Obviamente, si el caso fortuito se produce por la culpa de la persona que lo alega, no tendrá derecho a que a ello le sirva como excepción para eximirse del cumplimiento del contrato. Y otro punto relevante es que generalmente el caso fortuito está pensado para obligaciones de ejecución inmediata, para el deudor que debe pagar y no puede porque el caso fortuito se lo impide. En los contratos de tracto sucesivo, adaptarlos al caso fortuito es más desafiante, porque generalmente ya hay prestaciones que se han cumplido, particularmente, por ejemplo, en un contrato de crédito bancario, el banco ya entregó el dinero. El deudor ha pagado 3 cuotas, hoy en el caso fortuito no parece del todo justo que no devuelva al menos el capital. Es decir, el caso fortuito podrá eximirlo de la obligación de los intereses, podrá salir del crédito anticipadamente, pero ¿qué ocurre con el capital? ¿Todo el riesgo sería entonces del acreedor en el caso del caso fortuito? ¿O qué parte del riesgo o el riesgo debería ser compartido? No es fácil, y ahí demuestra lo poco que hemos estudiado en realidad el caso fortuito. Los civilistas debemos hacer cierta mea culpa sobre el punto.
En nuestro código, el caso del Código Civil paraguayo tiene alguna salida en el artículo 683, en el artículo 783 del código, donde establece la posibilidad de que el acreedor perjudicado reciba una compensación equitativa, dice el código, aplicado a la compraventa, pero podría ser por analogía una situación extrapolable a cualquier otra. De ahí que en los contratos de tracto sucesivo, ya desde antiguo, legisladamente, en el caso del Código Civil paraguayo, artículo 672 y artículo creo que 1090 por ahí del nuevo Código Civil argentino, aparece ya legislada la teoría, la antiguamente llamada teoría de la imprevisión, hoy imprevisión, que es mucho más flexible y mucho más aplicable a los casos de contratos de tracto sucesivo o ejecución diferida, según la terminología que cada país use. En estos casos nos enfrentamos, al igual que en el caso fortuito, a un evento nuevo, ajeno al contrato, extraño a él, que no depende de la conducta de las partes ni de su culpa, que altera las condiciones del contrato. En este sentido, tal vez la imprevisión es menos rigurosa que el caso fortuito, porque no impide absolutamente el cumplimiento del contrato, pero lo hace excesivamente oneroso. He ahí la diferencia, ¿no es cierto? En el caso del fortuito se supone que se hace imposible cumplir, no es posible para esa parte cumplir, y en la imprevisión, en cambio, es posible, pero en términos excesivamente onerosos. No necesariamente ruinosos. Alguna doctrina antigua ponía ejemplos en que lo que se quería evitar era la ruina del deudor. En verdad, entenderlo así es limitar la institución de una manera tal vez propia del siglo XIX, ¿no es cierto?, de la exageración del contrato como pacto que se cumple bajo cualquier circunstancia y una exageración de los derechos del acreedor, y siendo más propio para la terminología actual una posición más equilibrada. No se trata de si el deudor, aún haciendo su máximo sacrificio, puede cumplir, sino si la prestación es objetivamente exageradamente onerosa. ¿Se entiende? Esto es un punto importante, relevante en nuestra realidad actual, porque muchos contratantes tal vez, a riesgo de un gran sacrificio de su fortuna, puedan seguir cumpliendo. Es decir, no está en juego su ruina, pero sí está evidentemente puesta las condiciones del contrato en situaciones totalmente imprevistas hace unos meses atrás que lo hacen radicalmente más oneroso. Pensemos en un contrato de entrega de respiradores, por ejemplo, o de insumos médicos, cuyos precios sean, no sé, el número es infinito, sean quinto, sexto y séptimo multiplicado, ¿no es cierto? Son cifras. El ministro de Salud paraguayo el otro día decía que un respirador que normalmente se compraba en $6.000 hoy ronda los $50.000. Estamos hablando de una diferencia de precio astronómica. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con el propio Estado, que tiene los recursos, los Estados no quiebran, los tienen o los fabrican, ¿no es cierto?, para pagar, pero evidentemente la prestación se convierte en excesivamente onerosa. Ese es un punto tal vez fundamental para entender bien la imprevisión, sobre todo en la nueva época en que los contratos, por lo menos en la escuela latina, se procura interpretarlos de acuerdo al principio de la buena fe, sin entrar a cuestiones éticas. Tampoco se trata de que los contratantes tienen que sacrificarse por los otros. En todo contrato hay cierto riesgo del negocio. El contrato puede salir mejor o peor, puede haber mayor o peor ganancia o utilidad, pero cuando eso excede de un criterio de normalidad, cuando es excesivamente onerosa, producto de circunstancias extraordinarias, entonces el derecho interviene a través de la persona del juez para modificar o incluso, en el caso del Código paraguayo, ordenar la resolución del contrato que resultare excesivamente oneroso. En tercer lugar, tenemos la cuestión de la imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de cumplimiento puede provocar confusión, sobre todo en los no abogados, digamos, en las personas comunes. Y es importante aclararlo porque evidentemente primero nos ve, no necesariamente toda gente que sea abogada, y segundo por la importancia práctica. Cuando la gente escucha imposibilidad de cumplir, piensa, bueno, yo he perdido el trabajo, me han disminuido mis ingresos drásticamente, estoy imposibilitado de cumplir. Y entonces podría creer que la institución se refiere a ello. La imposibilidad de cumplimiento tiene un carácter evidentemente objetivo. No significa no poder cumplir por una cuestión personal del sujeto,
sino no poder cumplir porque la prestación objetivamente se ha hecho imposible, como sería el caso, ¿no es cierto?, de un pianista que en un grave accidente pierde las manos, o de un contrato en que el objeto mismo desaparece, como si es una compra de una galería de arte de un famoso cuadro, por ejemplo, de Picasso, y el cuadro se quema en un accidente de quema de la galería. El objeto mismo desaparece, por eso la ley de imposibilidad de cumplir. Ni ese deudor ni ninguno otro podría cumplir porque es objetivamente imposible. Evidentemente estos casos no tienen que ver con el caso fortuito de la imprevisión. Aquí no se trata de si era previsto, no era previsto, qué tan irresistible. Si es... Aquí es una cuestión objetiva. La cosa ya no existe. Y como la cosa ya no existe, salvo que haya culpa del deudor, ¿no es cierto?, que él causó el incendio, salvo que haya culpa del deudor, si la cosa ya no existe, pues entonces simplemente ya no puede cumplir. Ni él ni nadie. Y por lo tanto, la obligación, bueno, aquí hay toda una discusión doctrinaria que no viene al caso por razones de tiempo, acerca si en realidad se extingue la obligación o se exime del cumplimiento. Ese es todo un tema que siempre aparece respecto de la imposibilidad de cumplimiento. A mí me da la impresión que por el carácter objetivo que estamos hablando de la extinción de la obligación, extingue la obligación más que exime del cumplimiento, porque es algo que se hace, discúlpenme lo redundante, imposible. Pero es bueno no confundirlo, sobre todo, insisto, de que no tiene un carácter en que hay que analizar las circunstancias, si fue imprevisto, si es irresistible, simplemente porque la cosa que comprometimos dar, hacer o no hacer, ya no es posible, ni para nosotros, deudor, ni para ninguno que estuviera en nuestra misma posición. Es difícil que, producto del COVID-19, encontremos casos de imposibilidad de cumplimiento. El COVID no ha hecho desaparecer las cosas están. Pero podríamos imaginar, por ejemplo, en el caso de los colegios o universidades, que en un acto de autoridad les prohíbe funcionar, o sea, no están impedidos, imposibilitados objetivamente de cumplir con el dictado de clases. ¿Están? Entonces les favorecería la extinción o la eximisión de responsabilidad por imposibilidad de cumplir. Lo mismo ocurriría, ¿no es cierto?, puede ser con un proveedor de ciertos suministros médicos que la autoridad del país productor, como ha ocurrido en ciertos países, las confisca por las necesidades de salud de ese país. Entonces yo estoy imposibilitado de cumplir. Ahí no se trata de si es imprevisto, irresistible, si pudo preverse, si el contrato dice o no dice, sino simplemente es objetivamente imposible y por lo tanto la obligación se extingue. Obviamente debiendo devolver, dice expresamente, por lo menos en la legislación paraguaya, el artículo 628 y 720, que está tratando en dos artículos, devolver lo que se hubiera dado o recibido a propósito de esa obligación si hubiese habido principio de cumplimiento o adelanto de cumplimiento por parte de la otra parte, evidentemente. Por eso es que lo que estamos en realidad es un caso de extinción de la obligación, más que de exhibición, según mi parecer modesto. Entonces, y finalmente, en una institución que no está regulada en el Código paraguayo, nuestro código es básicamente anticausalista, con ciertas discusiones al respecto, pero básicamente anticausalista. Para los alumnos del Paraguay o para quienes quieran profundizar, hay una excelente obra de un profesor paraguayo, José Antonio Moreno, que se denomina Dos tesis de contratos, que hace un exhaustivo análisis de la causa y de los modelos causalistas y no causalistas, muy interesante para la profundización. De manera que el Código paraguayo no trata la frustración del fin del negocio, sí lo tratan los otros códigos, lo trata, entiendo, el nuevo Código Civil argentino también, y se refiere a que la causa del contrato, la razón de ser que tuvieron en mira las partes para contratar, tal la famosa, ¿no es cierto?, caso de la coronación, muy conocido y muy mencionado en los libros, ¿no es cierto?, en virtud del cual las partes celebran un contrato muy particular, en que debe identificarse muy bien, cuya única causa de celebración es un fin determinado que ese contrato iba a satisfacer. Y ese fin se frustra por un evento externo que no depende de la conducta de ninguna de las partes. Entonces, en términos simples, el contrato pierde su causa de ser, su razón de ser, y por lo tanto, nuevamente entramos en la discusión si se exime su cumplimiento, se extingue la obligación, o simplemente se liberan de la obligación. Esas son cuestiones ya más bien teóricas, que el resultado práctico para las partes, que es lo que importa, es el mismo. Aquí sí, a propósito del COVID-19,
Los países que tienen regulada la frustración del fin del negocio seguramente tendrán mucho que discutir y habrá que determinar, y esto es lo importante, en cada negocio cuál fue la finalidad última que se pretendía y principal, si no hubo otras, porque hay todo un tema, si hay otras causas conexas que si fueron satisfechas o pueden ser satisfechas, no se aplicaría la institución de la frustración. En el caso del sistema paraguayo, nuestro 672 de imprevisión está redactado en términos muy amplios. No exige, por ejemplo, la generalidad de las circunstancias que afecten a todos los tipos de deudores, sino simplemente que haya circunstancias extraordinarias que afecten al deudor y le provoquen excesiva onerosidad sobreviviente, con lo cual muchas situaciones de frustración de fin del negocio caben perfectamente en el sistema paraguayo, en el artículo 672 del Código Civil, con lo cual, a mi juicio, esto obviamente es discutible, el concepto o la institución de la frustración del fin del negocio, cuando se regula bien la imprevisión, no tiene en realidad un aporte mayor que hacer. Evidentemente esto es polémico, depende de la posición que se adopte acerca de la causa del contrato, lo que nos lleva también a toda una discusión que ustedes saben que siempre está detrás del problema de la causa, la discusión del rol de la ética y la moral pública en los contratos, que es una cuestión que obviamente ya escapa largamente al objeto de esta pequeña exposición. Resumiendo entonces, respecto del COVID-19 aparece con toda claridad que nos enfrentamos a un caso fortuito, que ese caso fortuito o es imprevisto o si es previsto es irresistible por la manera en que se ha producido. Evidentemente ha sido muy violento, rápido, inesperado. Hace un mes atrás se hablaba de cuándo el hombre iba a llegar a la Luna, perdón, a Marte, y hoy no podemos salir de nuestras casas. Por lo tanto, es evidente que el caso fortuito existe. Es más, es un hecho notorio que no requeriría ni prueba. Sí hay que probar, ojo con esto, en el juicio concreto, cómo ese caso fortuito convierte en imposible, me impide cumplir la obligación. Porque la prestación existe. Si yo debo dinero, el dinero está. Si yo tengo que prestar servicio educacional, tengo que enseñar a otros, puedo enseñar. Estoy vivo, estoy lúcido. Entonces no estoy imposibilitado de cumplir, pero hay un evento externo, imprevisto e irresistible, que me impide cumplir. Por ejemplo, decíamos los actos de autoridad a propósito de la pandemia, el cambio brusco de condiciones económicas, que una persona pierde totalmente sus ingresos, por ejemplo un restaurante que simplemente tiene que cerrar, porque no puede operar ni sabe cuándo puede operar. Ahí nos encontraríamos evidentemente ante casos fortuitos. El hecho mismo no debería ser probado, pero insisto, sí debe probarse cómo ese hecho, cómo ese suceso imprevisto y irresistible se traduce en el contrato concreto en una situación que me impide cumplir. Distinto es el caso si la pandemia, en el caso concreto, ha hecho desaparecer la prestación misma, hace imposible la prestación misma, como decíamos recién, por la confiscación de los insumos de salud, por ejemplo, en cuyo caso no hablaríamos, por lo menos en el sistema paraguayo, de caso fortuito, sino de imposibilidad de cumplimiento. Y en cierto sentido es más fácil probatoriamente, porque basta probar objetivamente la imposibilidad de cumplir. No requerimos probar ni la imprevisión, ni la resistibilidad, ni las condiciones particulares del acto, sino que la obligación es objetivamente imposible. Y finalmente, a mi modesto juicio, la institución por excelencia para estos días y meses que vienen, que es la imprevisión. Evidentemente, decíamos recién, el COVID-19 no ha hecho desaparecer las cosas. Hay cosas que pueden ser tal vez temporalmente restringidas, pero las cosas están, el dinero está, tal vez no en nuestro bolsillo como nos gustaríamos, pero está. Y objetivamente se puede seguir transportando mercadería, no creo que haya muchas alternativas, habrá algunas, pero no muchas, para aplicar la imposibilidad de cumplimiento. El caso fortuito, judicialmente hablando, nos va a enfrentar a una situación muy especial, que posiblemente tanto demandante como demandado aleguen el caso fortuito. Es más, el incumplimiento de muchos contratantes es parte del caso fortuito que sufrirán otros. Es decir, los bancos que de golpe ven que sus proyecciones económicas le permitieron prestar a determinada cantidad de clientes, la mayoría de ellos hoy no le están pagando, ese no pago constituye para el banco su propio caso fortuito, ¿se entiende? Entonces va a haber mucho que discutir acerca de esta procedencia del caso fortuito. Que, si me disculpan, puede haber un empate
de caso fortuito, algo que generalmente no es discutido en los libros de texto. Por eso es que la institución que salta a la luz como la más prudente para estos casos es la imprevisión, que por suerte, al menos en el sistema paraguayo, permite ir de un extremo a otro, desde la resolución del contrato. La imprevisión simplemente altera de tal manera las condiciones contractuales que se tiene por resuelto, lo que significa que las partes se devolverán lo que hubiesen dado o recibido por el contrato y no se cumplirá lo que estuviera pendiente, o modificarlo equitativamente, de acuerdo a lo que el juez disponga si no hay acuerdo de las partes. Esa parece ser la institución por excelencia que deberíamos aplicar en los próximos meses a los contratos. A la sociedad no le conviene una masiva resolución o incumplimiento legítimo de los contratos. Esa es la realidad. Puede producir una catástrofe económica de proporciones impensadas. Los abogados deberemos ser muy responsables para tratar de dirigir a nuestros clientes a una renegociación ordenada y fundada, ética de cada uno de los contratos. Eso hay que pensarlo en términos generales y sociales también. Si lo empezamos a ver uno a uno, contrato por contrato, como si no existiera el contexto general, podemos crear una grave crisis más grande que la que ya ha creado el problema médico en sí mismo. Bueno, les agradezco mucho la atención a estas breves palabras que hemos podido instruir o dirigir acerca de caso fortuito, imposibilidad de cumplimiento e imprevisión, tratando de aclarar muy básicamente los conceptos y sin entrar a legislación local, que cada uno tendrá que ver sus códigos. Espero haber sido de utilidad y nos encontraremos ojalá muy pronto en algún evento presencial de nuestra querida Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Muchas gracias.